Buenas tardes. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles el trabajo El regreso a clases presenciales durante la pandemia COVID-19 y la experiencia de docentes de Ingeniería de la UAS, cuyos autores son el doctor Jorge de Altorre Ramos, el doctor Leonel Rubalcaba Redondo, doctor Eduardo Carmona y su servidora Leticia del Carmen Ríos Rodríguez. En el plan de esta presentación tenemos la introducción, seguido por objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Como introducción tenemos que durante este trabajo académico en línea, los estudiantes se enfrentaron a una actividad mediada por el contacto directo que hicieron con las tecnologías, casi como única herramienta que tuvieron para acceder al conocimiento o para consultar temas o conceptos y incluso prácticas en el mismo campo de la ingeniería. De esta manera ellos aprendieron a aprender de maneras diferentes y con esto accedieron a una forma de aprendizaje autónomo. Los profesores en este tiempo de pandemia también se adaptaron a un trabajo distinto que los obligó también a ellos a impulsar a los alumnos a desarrollar competencias de autoaprendizaje. Esta dinámica de regreso a clases presenciales que vivimos actualmente, aún en tiempos de pandemia, se pretende, por decirlo de alguna manera, obligar al alumno a regresar al antiguo modelo de enseñanza-aprendizaje y este entra en un conflicto al no saber qué actitudes asumir frente a un rol pasivo en el que el profesor retorna a un modelo tradicional donde él expone y prepara su clase magistral sin tener en cuenta el crecimiento cognitivo o independencia o habilidades que lograron alcanzar los estudiantes durante este tiempo de clases virtuales. Entonces, en este contexto, se ve que se busca un retorno a la normalidad, solo que este concepto se asume de una manera literal y se siente el regreso a las aulas con esa intención de continuar en la misma dinámica académica que se tenía antes de la pandemia. Este trabajo se enfoca en conocer estas prácticas docentes que se están llevando a cabo en el regreso a estas clases presenciales, a la par también de la virtualidad educativa, y con el fin de identificar esas nuevas estrategias pedagógicas que están aplicando los docentes de manera presencial. Entonces, tenemos que se pretende identificar las características que aprecian los docentes durante el trabajo en línea y durante el trabajo presencial. En especial, con estas nuevas y diferentes maneras de interacción académica, ya que hay estudios varios que confirman que a raíz de esto hubo diversas afectaciones físicas y mentales y eso no se está tomando en cuenta en estos nuevos diseños de modelos pedagógicos actualmente. Entonces, este análisis permitirá tener un panorama de las prácticas pedagógicas aplicadas en este regreso a clases presenciales, pero con la vista del docente y en un futuro se pretende crear unas estrategias que se adapten mejor a la realidad actual para que el proceso pedagógico sea más exitoso. Dentro de los objetivos que se plantean en esta investigación es conocer las características de las prácticas docentes en términos de estrategias, del uso de estrategias pedagógicas innovadoras para superar las dificultades de este nuevo proceso para los mismos. En específico, tenemos dos objetivos. Por un lado, identificar las opiniones de los docentes en cuanto a las características que aprecian en este trabajo presencial durante estas condiciones de pandemia y describir el tipo de
prácticas pedagógicas en línea y presenciales y las diferencias de las mismas utilizadas por estos mismos docentes durante este contexto. Dentro de la metodología que se siguió para la realización de este estudio, este estudio se realiza en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que está conformada por 6 programas de nivel de licenciatura, 4 maestrías y 3 doctorados. Cuenta con aproximadamente 2.100 estudiantes y 150 docentes. La idea de este estudio surge de uno que hicimos anteriormente, titulado La transición de la práctica docente tradicional a la práctica emergente mediada por el uso de las tecnologías. Entonces, nosotros estudiamos la transición de las clases presenciales a las virtuales y la intención de este trabajo es saber, bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa de la transición de las clases virtuales a las presenciales? ¿Cómo se están llevando a cabo? Esto nos lleva a la pregunta de cuáles son las características que aprecian los y las prácticas pedagógicas que ellos mismos están desarrollando en este trabajo presencial en las aulas, pero aún en el contexto de la pandemia. Este estudio es de naturaleza cualitativa. Se entrevistaron a los mismos docentes que en el estudio previo que ya les mencioné, salvo uno que se sustituyó por otro docente, ya que el requisito que pedíamos era que estuvieran impartiendo clases presenciales durante el semestre enero-julio del 2022. Se diseñó un cuestionario estructurado que consta de 12 preguntas, de las cuales 4 corresponden a datos personales y las 8 restantes incluyen interrogantes en 3 dimensiones. 1, experiencia docente; 2, las TICs para el proceso de enseñanza-aprendizaje y 3 de apoyos institucionales. Este último punto no se desarrolla, cabe aclarar, durante este trabajo. Asimismo, cabe aclarar que este cuestionario se validó, se piloteó y a raíz de eso se corrigieron algunos ítems para que quedaran más claras las preguntas. Las entrevistas con los docentes se llevaron a cabo a través de la plataforma Meet, mismas que se grabaron para transcribirlas posteriormente y codificarlas, hacer el análisis de esta información utilizando el software MassQDA versión 2020. Dentro de la discusión que encontramos en este contexto es, bueno, ¿qué factores afectaron en el proceso de la enseñanza-aprendizaje en línea? Tenemos que partir desde ahí para entender el contexto actual que estamos viviendo en las clases presenciales. Durante este proceso en línea se observó una falta de manejo en las competencias digitales, tanto de docentes como estudiantes, es decir, tanto en el uso de las tecnologías, manejo de softwares y otras habilidades que se requerían para impartir materias propias de la ingeniería. Se observa también la ausencia de diseño de planes de enseñanza-aprendizaje en línea. O sea, los profesores tuvieron que adentrarse con lo poco que ellos sabían o con lo que pudieron investigar, pero no hubo una instrucción de manera institucional de usar determinada estrategia o determinadas herramientas digitales. También se vio el problema de que las familias se enfrentaron a esa necesidad de adaptar un lugar de trabajo desde casa, que muchas no lo teníamos, y de eso pues también varios integrantes de la familia tenían que usar el internet y espacios adecuados para poder llevar a cabo esas clases en línea. Y a esto se sumó la deficiencia y o la falla o la falta en la conectividad. Hay escasez o ausencia de dispositivos electrónicos y también la ausencia de lineamientos estratégicos por parte de la institución. De esta manera, la desigualdad en la capacidad económica y el capital cultural determinan el acceso al conocimiento.
Em, una de las características positivas que se potenciaron en el trabajo en línea fue el desarrollo de aprendizaje autónomo por parte del estudiante, aprendizaje en el manejo de las competencias digitales, el conocimiento y aplicación de diferentes competencias y estrategias, a fin de cumplir con este objetivo de enseñanza-aprendizaje. El regreso a clases presenciales, todos sabemos que fue autorizado en México en junio del 2021. 11 estados regresaron en agosto del 2021 y 6 estados, entre ellos Zacatecas, regresó en enero del 2022. La SEP realiza un plan educativo donde plasma los días de clases que se van a incrementar para poder hacer frente a este déficit educativo. Sin embargo, no contempla aquellos efectos secundarios que trae la pandemia, como por ejemplo la parte socioafectiva y cómo esto impacta en la modalidad presencial. Sabemos que los jóvenes son nativos de las tecnologías, pero algunos docentes no, y desde esta perspectiva, pues hay mucho que desarrollar en términos de formación de profesores y comprensión de los procesos del ser humano en el aprendizaje. Bien, buenas tardes, mi nombre es Jorge de la Torre, soy colaborador de este trabajo y yo les voy a presentar la parte de resultados. A partir del análisis que se hizo en el software MaxQDA, nosotros desarrollamos la codificación y obtuvimos dos grandes códigos que les vamos a llamar códigos madre, el cual el primero es el denominado prácticas pedagógicas. Ustedes pueden ver ahí en la figura que de aquí se derivan varios subcódigos que surgieron obviamente a partir del análisis de las respuestas ya transcritas y al lado de cada subcódigo vemos un número que nos refiere el número de citas o las veces que se citó ese subcódigo por parte de los diferentes sujetos entrevistados, en este caso los docentes. Y en el caso del segundo código madre que se identificó, se denomina trabajo presencial en contexto de pandemia y también de manera similar se hizo el análisis de subcódigos con las indicaciones al lado de cada uno de ellos del número de referencias durante las entrevistas. A partir de ahí sacamos el estadístico y podemos observar que para el primer código madre, prácticas pedagógicas, nosotros logramos identificar claramente tres principales subcódigos que son los que más se repiten. El primero se denomina uso de plataformas para entrega de tareas y prácticas, el segundo evaluación escrita y el tercero mejor comunicación e interacción en modalidad presencial. Ahí al lado de cada barra ustedes pueden observar las veces que se hicieron mención por parte de los docentes entrevistados. Y esto nos lleva entonces a extraer cosas interesantes. La primera de ellas, pues obviamente tiene que ver con el interés por establecer nexos de comunicación verbal o no verbal, pero siempre cara a cara. Esto lo podemos analizar o lo podemos comprender desde el tercer subcódigo que aparece ahí en la barra, que dice mejor comunicación e interacción en modalidad presencial. Otro aspecto interesante que observamos es el código, el subcódigo de evaluación escrita. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que muchos profesores entrevistados, más del 70%, pareciera ser que está firmemente comprometido con seguir aplicando las evaluaciones tradicionales como si la pandemia no nos hubiera enseñado nada, como si no hubiéramos tenido la oportunidad de mejorar no solo la práctica docente, sino también el proceso de evaluación de conocimientos del alumno. Entonces, a partir de ahí, a nosotros nos llamó mucho la atención que como segundo subcódigo de importancia apareciera la evaluación escrita. Entonces, sí habrá que entenderlo desde el punto de vista de una sedimentación de la cultura docente, algo que está muy arraigado en nuestra cultura docente y que evidentemente se tendría que analizar no solo por parte de las academias, de los cuerpos académicos, sino también de las autoridades para tratar de entender cómo se da el proceso y cómo se pudiera mejorar esta reintegración a los siguientes procesos de enseñanza-aprendizaje. El segundo código madre nos arroja tres subcódigos principales, que los muestro aquí, que es la motivación de los estudiantes, el deseo de regresar a clases presenciales y una menor interacción entre estudiantes. Entonces, a partir de ahí nosotros detectamos que para los profesores
se ha desarrollado una mayor sensibilización respecto a las actitudes y manifestaciones de carácter socioemocional de los estudiantes, porque seguramente como docentes ya lo detectaban, pero a partir del confinamiento y luego el regreso paulatino a las actividades presenciales, se puede observar que el docente o los docentes entrevistados le dan mayor importancia a esas actitudes, a esas ganas de aprender de los estudiantes y por lo mismo se vuelven más receptivos ante ciertas características que normalmente antes pasaban desapercibidas. Otro aspecto que analizamos fue, a partir de los códigos, lo que le llamamos nube de códigos, que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva, y ahí resaltan los códigos principales. Nuevamente, repetimos, son los estudiantes motivados, el deseo de regresar a clases presenciales, el uso de plataformas, que es algo que ya llegó aparentemente para los docentes entrevistados, algo que llegó para quedarse y que ya lo integraron como parte de su forma pedagógica la gran mayoría de los profesores. Y a partir de aquí entonces podemos nosotros identificar en un cuadro comparativo las experiencias positivas y las experiencias de mejora. Para la práctica docente, que es el primer código madre, pues nosotros vemos ahí en esa tabla que las experiencias positivas, pues es, como lo repito, el uso de plataformas para entrega de trabajos, la mejor comunicación e interacción de modalidad presencial. Para mejora, pues es la evaluación escrita, por las razones que ya mencionamos, la menor interacción entre estudiantes, obviamente esto viene de un aspecto de salud mental que no se ha atendido de manera adecuada ni por las familias, ni mucho menos por las instituciones, y la pérdida de comunicación entre el docente y estudiante. Es un aspecto que sí se tendrá que trabajar fuertemente, porque es algo que mencionaron los docentes durante las entrevistas. La parte positiva del segundo código madre, trabajo presencial, es el deseo de regresar a clases. Todo el mundo estaba muy contento de regresar a clases aparentemente. Los estudiantes están muy motivados y hay una percepción del comportamiento estudiantil que antes no se tenía. Y para las experiencias de mejora de este segundo código madre, podemos identificar dificultad para acostumbrarse a la nueva normalidad, los tiempos de traslado que nos mencionaron insistentemente algunos docentes, que para ellos era ya más complicado volver otra vez a desplazarse al centro de trabajo, a su casa, y el regreso complicado a las actividades presenciales no siempre ha sido sencillo por la misma salud mental de algunos docentes y obviamente de los estudiantes. Entonces es algo que se tiene que poner mucha atención. Como conclusiones se tienen las siguientes. Es evidente que el docente no solamente se ha enfrentado al temor de renunciar a una situación que ya se había acostumbrado de dar clases en línea desde su hogar por el confinamiento, pero también la virtualidad presentó ese reto para apropiarse de nuevas formas de trabajo, siempre mediado por el uso de las tecnologías, y eso les permitió también, como docentes, nos permitió desarrollar nuevas habilidades. Más del 70% de los docentes entrevistados siguen atrapados en ese modelo tradicional centrado en la enseñanza. Hay una necesidad de atender y promover los procesos de aprendizaje en este nuevo contexto en que los estudiantes se quedaron en una interrupción de su autoaprendizaje mediado por las TIC. Algunos docentes no logran construir esas estrategias idóneas para aprovechar las habilidades desarrolladas durante esta virtualidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, siguen unas cuestiones en latencia, como la falta de comunicación e interacción social, que no se mencionan, carencia de la confianza para expresarse, la ausencia de un diagnóstico pleno, concreto, que tenga que ver, bueno, cómo se sienten los estudiantes, qué lograron aprender, qué les hizo falta en todo este tiempo de pandemia, de qué conocimiento se apropiaron y de cuáles no, para ver desde dónde va a partir el profesor sus clases. Se ve presente el modelo tradicional del docente, donde de cierta manera se ignora al estudiante y sus nuevas condiciones de aprendizaje. La clase impartida tiene posibilidades de conectarse con la estructura cognitiva que el estudiante logró construir o no durante todo este trabajo en línea. Entonces, ya se mencionó la gran motivación de los estudiantes, donde el satisfactor primario también de ellos es el establecer el contacto social.
Los docentes ponen en práctica modelos pedagógicos de orden ecléctico, donde se incluye el uso de saberes prácticos, las experiencias previas en las clases virtuales y la exigencia de los estudiantes con nuevas formas que adquirieron de aprender. Se reconoce la dedicación y compromiso de los docentes que asumen para lograr los procesos efectivos en la construcción de nuevos conocimientos, a pesar de las carencias de las políticas institucionales, para evaluar la experiencia en línea y la pertinencia en el tránsito de manera general a actividades presenciales. Finalmente, les ponemos aquí alguna de la bibliografía que se consultó. Muchas gracias por su atención.